Saludos, estimados estudiantes. Yo soy el licenciado Juan Carlos Marroquín y el día de hoy continuamos con nuestros videos del programa académico preparatoria del área de química. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la historia de la tabla periódica moderna. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver cómo ha cambiado la posición o la forma en que se presentan las partículas simples, la materia simple, dentro de una tabla en donde se ponen o donde se colocan las diferentes propiedades y características de estos elementos. Anteriormente hemos hablado de cómo se ha ido desarrollando la idea sobre el átomo, las teorías atómicas o la forma en que creen que es el átomo y diferentes cuestiones acerca de las partículas simples. Pues bien, ya que hemos estudiado esas partículas simples, ha llegado el momento en que vamos a hablar cómo son estas características y cómo se presentan dentro de esta tabla periódica. Muy bien. Primeramente vamos a hablar que durante el siglo XIX los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes de sus propiedades físicas y químicas. El final de aquellos estudios es la tabla periódica moderna. Si usted se recuerda, hablamos acerca, por ejemplo, de los alquimistas. Bueno, los alquimistas fueron los primeros que realizaron estudios acerca de toda la materia, simple y compuesta, y empezaron a determinar sus características físicas, tanto físicas como químicas. Luego de la alquimia, empezaron los verdaderos químicos, los verdaderos científicos, a investigar estos elementos, estos compuestos, la materia en general. Ya en el siglo XIX, estamos hablando de 1800, ya habían descubierto una buena cantidad de materia simple. ¿A qué le llamamos materia simple? Si usted se recuerda, materia simple es toda aquella materia, toda aquella sustancia que está conformada únicamente de un tipo de átomos. Un solo tipo de átomos. Esto lo vamos a encontrar entonces en la tabla periódica. El primero que habló sobre lo que es una tabla periódica fue Johann Dobereiner. Pues, ¿qué hizo este Juanito? Pues en 1829 él clasificó algunos elementos en grupos de 3 que dominó tríadas. O sea, él imaginó que existían elementos, grupos de 3 elementos que conformaban, que tenían características comunes. Y a esto le llamó tríadas. Los elementos de cada tríada tenían propiedades químicas similares, así como propiedades físicas crecientes. Por ejemplo, uno de sus tipos de tríadas era la tríada del cloro, bromo y yodo. También tuvo la tríada del calcio, estroncio y bario. Si usted busca una tabla periódica, y espero que la tenga a la mano, porque nos va a servir, la vamos a utilizar, por favor entonces, puede parar el video y ir a buscar a una tabla periódica. Necesitamos una tabla periódica para que usted la pueda comprender el tema más fácilmente. Pues si tenemos la tabla periódica a la mano, vamos a darnos cuenta que si busca del lado derecho de su tabla periódica, en la penúltima hilera, en la penúltima columna, va a encontrar el cloro, que es el elemento número 17. Bajo el cloro está el bromo. El bromo es el elemento número 35. Y bajo el bromo está el yodo, que es el elemento 53. Dobereiner se dio cuenta que estos elementos tenían propiedades similares. Por lo tanto, lo clasificó dentro de un mismo grupo, que en este caso es llamado triadas. Al igual que el calcio, estroncio, bario calcio, estroncio y bario, disculpe, que si lo buscamos del lado izquierdo, vamos a encontrar el calcio, el número 20, bajo él, el número 38 es el estroncio, y el bario es el que está debajo. O sea, esos 3 tienen características similares también. Entonces Dobereiner los clasificó en los mismos grupos. Ahora bien,
Más adelante, en 1863, Johann Newlands propuso que los elementos se ordenaran ya no en tríos, ya no en tríadas. Él propuso que se ordenaran en octavas. Octavas también le llaman al conjunto de notas musicales, ¿se recuerdan? Pues bien, pues de la misma manera, Newlands propuso de que las tríadas, la ley de las octavas, perdón, tenían que ordenar los elementos debido a que tenían características comunes. Y estas propiedades se repetían cada 8 elementos. Esa es la idea de Newlands, las octavas. Dobereiner las triadas y Newlands las octavas. Bien, ya estas ideas que tienen en común estas personas, llegamos a otro personaje interesante. Perdón, aquí vamos a ver, por ejemplo, la propuesta de Newland, que fue ridiculizada en un momento por la comunidad científica, cuando él intentó publicar sus ideas, perdón, cuando él quiso publicar sus ideas en la Chemical Society, se le rechazó, aduciendo que esa propuesta era tan arbitraria como el haber sugerido un orden alfabético de los elementos, porque esa fue otra idea de Newlands, que se podían clasificar por su orden alfabético. Aunque la idea de Newlands no estaba tan lejana de que se repiten las propiedades cada cierta cantidad de elementos. Entonces, ahora sí, veamos a otro científico, y este, no cabe duda, para mí, es de los científicos, de los químicos que dieron el desarrollo de la química más grande. Dmitri Mendeleev, en 1869, publicó una tabla de los elementos organizada según la masa atómica de los mismos. ¿Sí? Mendeleev, usted le puede ver hasta cara de loquito, pues. Mire el pelo, mire la barba. Bueno, yo no voy a decir nada, pues, ¿verdad? Pero usted se puede dar cuenta que este científico razonó tanto todo lo que eran los elementos hasta ese tiempo conocidos, y él dedujo organizó todos los elementos que eran conocidos en ese momento por sus propiedades. Eso lo realizó en 1869. Ahora, al mismo tiempo que Mendeleev, otro científico alemán, Lothar Meyer, que es este señor de aquí, si usted se da cuenta, pues el señor es un poco más detallado en su orden, en su presentación física. Mire, por ejemplo, aquí a Mendeleev, pues ya se miraba algo diferente. Y pues también Meyer publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor también por masa atómica. Igual que lo hizo Mendeleev. Entonces, ambos desarrollaron las mismas ideas. Solo que Lothar Meyer lo hizo en Alemania y Mendeleev lo hizo en Rusia. Ahora bien, estos eran los elementos conocidos hasta ese momento. Si usted los cuenta, son aproximadamente 60 elementos. Y Mendeleev los ordenó por su masa atómica. Pero si usted se da cuenta y compara con la tabla periódica que tenga en sus manos, se va a dar cuenta que existen espacios vacíos. Miren, por ejemplo, acá, en este otro espacio, aquí también en este espacio, aquí faltan unos elementos, aquí faltan otros elementos, aquí falta la mayoría de elementos. Entonces, usted se puede dar cuenta que para ese tiempo, y estamos hablando de 1869, hacía falta conocer elementos que no se tenían la idea todavía de estos 60 y tantos elementos que existían hasta ese momento. Y Mendeleev, tanto como Meyer, los ordenaron por su masa atómica. Ahora bien, tanto Mendeleev como Meyer los ordenaron de esa manera, como les he explicado. Ambos dejaron espacios vacíos también, donde deberían de encajar algunos elementos entonces desconocidos. O sea, ambos dejaron espacios. Miren, disculpen que regrese aquí, pero usted se da cuenta que hay espacios que en ese momento estos señores
no conocían estos elementos. Miren, aquí los estoy rellenando yo con azul. En estos lugares faltan elementos que usted puede encontrar en su tabla periódica. ¿Sí? Aquí también, o aquí. Entonces, hay varios elementos que no se conocían en ese tiempo. Tanto Meyer como Mendeleev dejaron espacios vacíos para que pudiera ser, porque eran elementos que no existían. Entonces viene la pregunta. ¿Por qué Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica moderna y no a Meyer? O al menos a ambos. Porque Dmitri Mendeleev es conocido como el padre de la tabla periódica moderna. A Meyer casi ni se le menciona. Y hay una causa y hay una razón por la que yo le digo que Mendeleev era un genio para ese tiempo. Bien, él propuso que si el peso atómico, la masa atómica de un elemento, lo situaba en el grupo incorrecto, entonces el peso atómico debía estar mal medido. Así corrigió las masas del berilio, del indio y del uranio, que no estaban bien puestos. ¿Sí? Si buscamos, por ejemplo, aquí el uranio es el elemento número 92, miren, debería ir acá, pero en ese tiempo no se le colocaba en ningún lado porque estaba mal puesta la masa atómica de este elemento. Entonces, por lo tanto, no se le incluía. Ahora bien, si regresamos a esta idea, también Mendeleev estaba tan seguro de la validez de su tabla periódica que predijo a partir de ella las propiedades físicas de tres elementos que eran desconocidos hasta ese momento. O sea, ¿qué dijo Mendeleev? O sea, él se puso a razonar y pensó, bueno, miren, mi tabla periódica es buena y sirve. ¿Por qué si los elementos se están clasificando por sus características y propiedades físicas y químicas, yo les indicaré que este elemento va a tener tales y tales y tales y tales características? O este otro va a tener ciertas propiedades que son iguales a las de su grupo. Él estaba muy seguro. ¿Y qué sucedió? Pues tras el descubrimiento de estos tres elementos, que estamos hablando del escandio, del galio y del germanio, cuando los descubrieron, entre 1874 y 1875, ¡oh sorpresa!, se dieron cuenta que Mendeleev había predicho lo que se encontró. O sea, las propiedades y características del germanio, del galio y del escandio eran las que él había predicho. Y con esto entonces se demostró la exactitud de las ideas de Mendeleev. Por eso es que no se habla de Meyer, porque Meyer no estaba tan seguro de la tabla periódica o no estaba tan seguro de estas ideas. Mendeleev a cambio lo hizo, pues. Entonces la comunidad científica aceptó por unanimidad la idea de Mendeleev de su tabla periódica. Ahora, la tabla periódica Mendeleev no es la misma que nosotros conocemos. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de la tabla periódica de él. Si usted se da cuenta, es bastante diferente, pues. Lleva el orden. Si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, aquí, miren el grupo 1, el hidrógeno, litio, sodio, potasio. Aunque aquí pone el cobre, está el rubidio, el cesio. Esos están en donde, si usted busca su tabla periódica, están en el mismo lugar. Y por acá tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, que también están en la penúltima columna. O sea, él los asoció también por sus propiedades, aunque tenía ciertas diferencias como lo encontramos actualmente. ¿A qué me refiero? A que existían ciertos elementos que no se conocían hasta ese momento. Pero empezaron a haber nuevos cambios en la tecnología, con lo cual fueron descubriendo nuevos elementos. Por ejemplo, Henry Moseley en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, o sea, el número atómico de los elementos
y reagrupó los elementos en orden creciente del número atómico. O sea que ya no lo hizo como era Mendeleev, que solo era por masas atómicas, sino que ya se hizo por el número atómico. Ese fue el adelanto que realizó Moseley y con lo cual a la tabla de Mendeleev que habíamos visto anteriormente se convirtió en lo que es, en la que tiene usted ahora en sus manos. Moseley dijo, existe en el átomo una cantidad fundamental que se incrementa en pasos regulares de un elemento a otro, o sea, que es periódico, que es constante. Por eso si usted ve en la tabla periódica, eso tiene esa palabra, periódico. Periódico quiere decir que es un ciclo que se va a repetir con un tiempo determinado. ¿Sí? Esta cantidad solo puede ser, y eso decía él, la carga del núcleo positivo central. O sea, se lo atribuía a esto. Bien, más adelante, Glenn Seaborg, tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos, debido al adelanto que tenía Estados Unidos, más bien en California, donde fueron encontrando nuevos tipos de elementos, y él estaba en el equipo donde se encontraron 10, él era el que dirigía el equipo. En 1944 sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, proponiendo su actual ubicación debajo de la serie de los lantánidos, siendo desde entonces conocidos como los actínidos. O sea, que los elementos que estaban anteriormente incluidos en la tabla periódica, Seaborg propuso de que estos elementos ya no fueran parte de la tabla periódica, sino que se pusieran en la parte inferior. Si usted se da cuenta, en la parte inferior existe una línea en donde están 14 columnitas o tal vez hasta 15, dependiendo la edición de la tabla periódica, en donde encuentra cierto tipo de elementos. Estos elementos son llamadas tierras raras o cada fila tiene un nombre común, por ejemplo los actínidos y los lantánidos. Estos elementos fueron propuestos para sacarlos del grupo que está en la parte superior, colocarlos abajo, y esa fue idea de Glenn Seaborg. ¿Y qué ganó Glenn Seaborg con esto? Pues, existe un elemento, si usted lo busca, y le voy a dar una pista, es un número mayor de 93. Busque un elemento llamado Ciborgio, y es en honor a Seaborg. ¿Sí? Y él es la única persona que ha tenido un elemento que lleva su nombre en vida. O sea, este señor ya grande, ¿verdad? Eh, ya tiene un elemento en honor a él. ¿Sí? Si usted ya lo descubrió, es el que está señalando ahí en la tabla periódica. Búsquelo ahí en la fila número 7. En la fila número 7 va a encontrar al Ciborgio. ¿Y qué dijo Seaborg? Pues de esto. Este es el mayor honor que he tenido, quizás mejor para mí que el haber ganado el premio Nobel. Ahora bien, esta es prácticamente la historia de la tabla periódica. Bueno, pero no nos vamos a quedar solo así. Yo le había indicado que necesitaba que usted lo que tiene en sus manos lo pueda utilizar. Y para que llegara ese producto a sus manos, esa tabla periódica, fue necesario el estudio de muchos científicos y sobre todo de Mendeleev o de Seaborg, que fueron ordenando los elementos, ¿sí? De una forma especial, dependiendo de sus características físicas y químicas, en lo que es la tabla periódica. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la geografía de la tabla periódica. O sea, cómo está dispuesta la tabla periódica para que usted fácilmente lo pueda revisar. Bueno, lo primero que vamos a notar es que la tabla periódica tiene varias filas de forma horizontal y varias columnas de forma vertical. Además, te va a dar cuenta que en la parte frontal tiene información y la parte posterior también. Las características que están en la parte de atrás, muchas de ellas son características físicas y como les indicaba, se van repitiendo esas propiedades, tienen un orden específico. Y en la parte de adelante, podemos decir, es donde va a presentarse las características químicas que más se utilizan.
aunque también van a actividades, propiedades físicas en la parte de adelante, o en la posterior hay también propiedades químicas. Lo primero que quiero que usted tenga bien indicado, que tenga bien conocido, es que el conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal, no importa cuál sea, se denomina período. Período. Cualquier fila horizontal se le llama período. ¿Cuántos períodos presenta la tabla periódica? Bueno, va a presentar un período, 2, 3, bueno, este que ya lo había señalado, 4, 5, continuamos en la parte de abajo, 6 y 7 periodos. Bueno, entonces usted me indicará, mire, ¿y qué pasa con estas dos filitas que están aquí? Si usted busca pacientemente en su tabla periódica, se va a dar cuenta que, por ejemplo, en el sexto periodo, donde estoy señalando acá, en el sexto periodo, se va a encontrar que está el elemento 55, el 56, 57, y Dios mío, ¿qué se hizo el 58? Y aparece el 72. Ah, bueno, el 58 aparece en esta fila que está en la parte inferior. Estos son llamados elementos lantánidos. ¿Por qué? Porque si busca el elemento número 57 se va a dar cuenta que es el lantano. Y todos los que continúan después de él son los lantánidos. Fue el orden que yo le explicaba que dio Sibor. Y en la parte inferior, el elemento número 89, que es el actinio, después aparece el elemento 104. ¿Qué pasó con los demás? Pues también está en la parte inferior. Aquí está el número 90, que es el torio, hasta el 103, que es el aurencio. Estos elementos están después del actinio, recibe el nombre de actínidos. Y aquí aparece el 104 hasta el 118 en algunas tablas, o hasta el 113. Bueno, el que nos interesa aquí está, ¿verdad? El 106, que es el ciborgio, en honor a Sibor. Pero cada fila horizontal lleva el nombre de período. En su contraparte, los elementos que conforman un mismo grupo de forma vertical es al que se le llama entonces un grupo o familia. Todo el grupo de una línea horizontal, perdón, vertical, y esto vertical es al que le llaman grupo o familia. Y lo interesante de esto, que todos los elementos que conforman un mismo grupo presentan propiedades físicas y químicas similares, cosa que no sucede con el período. Período, grupo o familia. Período, grupo o familia. Las de grupo o familia tienen las mismas características físicas y químicas. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces con el período? El período se refiere a donde se encuentran los electrones de valencia, los últimos electrones de las diferentes capas. ¿Se recuerdan ustedes? Las capas de los electrones se encuentran en capas, pues los elementos que están en el primer periodo, sus últimos electrones están en la primera capa. Los del segundo periodo, los últimos electrones están en la segunda capa. Los del tercer periodo y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver aquí que los elementos también se pueden agrupar por bloques. Tanto son grupos de periodos como de familias. Entonces, el primer grupo que vamos a verificar es al que le llaman el grupo o elemento. Solo estoy buscando un color adecuado. Le voy a poner el color rojo para que usted se fije. Vamos a ver, por ejemplo, a este grupo. Miren, este grupo que estoy señalizando acá del lado izquierdo. Este grupo de acá, que está pintado de azul. Este elemento, este grupo de elementos
es lo que llenan el bloque S. ¿Se recuerda usted? Hablamos de los subniveles y de los orbitales tipo S. Entonces de estos le caben como máximo 2 electrones. Y mire usted acá, 2 columnas. Ahora, el siguiente bloque, miren, es el bloque P. ¿Y cuántos grupos, cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas, porque si usted se recuerda, 6 electrones caben en el bloque P. Por lo tanto, hay 6 columnas que conforman a este grupo. Vamos a señalizarlo aquí, con esta marca roja. Ahora, otro grupo que se le llaman metales de transición, son los que están aquí en medio. A este grupo es el que consideran el bloque D. Este es el bloque D. ¿Cuántos electrones caben como máximo en el bloque D? Recuérdese, su nivel D tiene como máximo 5 orbitales. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y en cada orbital caben 2 electrones, entonces ahí tendrían que haber 10 columnas. Cuéntelas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos elementos son los llamados metales de transición. Y por último están las tierras raras, que es el bloque F. Lo encontramos aquí en la parte inferior. Son 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Los lantánidos y los actínidos. Entonces, los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. Así es como se van a agrupar. Por esas características es que se agrupan de esa manera. Muy bien. Ahora, ya propiamente, cada grupo tiene también hasta un nombre propio. Y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, a los metales alcalinos. La primera columna del lado izquierdo, a excepción del hidrógeno, que es un gas. Toda esa columna se le llaman metales alcalinos. ¿Se ha oído, por ejemplo, las pilas alcalinas? Muy bien, esas pilas alcalinas contienen estos tipos de elementos. Litio sobre todo. Estas pilas de litio son las llamadas pilas alcalinas. El siguiente grupo, metales alcalino-térreos. El grupo de alcalinos que anteriormente hablamos son sumamente reactivos, muy reactivos. Incluso si usted pudiera agarrar un poquito de sodio puro y lo agregamos al agua, puede llegar hasta explotar de lo reactivo que es. O sea que va a ponerse en contacto y va a hacer una relación con el agua que va a producir, por ejemplo, hidróxido de sodio, que es la soda cáustica. Pues si puede ser tan violenta la reacción que puede convertir, ¡pum!, en una explosión eso. Los alcalinoterreos también son reactivos, pero no tanto como los alcalinos. Y se le llama alcalinoterreos porque son más sólidos que los anteriores. Todos los alcalinos son como plasticina dura. Los metales alcalinos no. Por ejemplo, miren ustedes, aquí van a encontrar al calcio, lo que forman sus huesos. O al magnesio, que compone la clorofila de las plantas. Y entonces estos elementos son reactivos, pero no tanto como los alcalinos. Y estos son un poco más sólidos. Encontramos a todo el grupo de metales de transición, que como les había indicado anteriormente, es un grupo, son 10 grupos diferentes de columnas, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas y todos estos elementos se le llaman metales alcalinos. Metales de transición. Y estos generalmente son sólidos, maleables, tienen todas esas características de un metal, que conducen la electricidad, que conducen el calor. En la parte inferior, que es el grupo de las tierras raras, que ya les había indicado, tierras raras, pues aquí toda esta parte inferior, todos estos elementos, que son 14 columnitas, ¿sí?, es lo que le llaman tierras raras. Entonces, a estos también se le llaman metales de transición interna,
porque también son metálicos, solo que tienen otras características diferentes a todos estos metales, metales de transición. Estos son de metales de transición interna. En otro video les vamos a explicar el motivo por el cual se llaman así. Va regresando con los grupos o familias. Existe otra familia que es el grupo de los halógenos, en donde están el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Esta es la penúltima fila de los elementos y son también grupos de elementos muy reactivos. Por ejemplo, si usted llegase a respirar flúor puro, ya se murió, porque es tan reactivo que va a empezar a reaccionar con su tráquea, con la parte interna, con las mucosas, con la lengua, con los pulmones, y al hacer reacción con ellos se van a deshacer los pulmoncitos y usted va a dejar de respirar, al igual que el cloro. Ahora imagínese el cloro. El cloro puro es gaseoso, pero si usted lo llegase a respirar es sumamente tóxico por la misma reacción que van a tener. Ahora bien, usted ha visto, por ejemplo, este cloro comercial que venden en bolsitas o en galones. Pues bien, eso está al 5% de un compuesto que tiene cloro llamado hipoclorito de sodio. Entonces, en pocas palabras, usted lo que va a encontrar en ese cloro es como un 2% de cloro puro, 3% de cloro puro. Ahora imagine cuando le cae la ropa, se blanquea. O si te cae en la mano, te pica, porque es muy reactivo el cloro. Todos estos elementos son sumamente reactivos y pertenecen al grupo de los halógenos. Es la penúltima fila del conjunto de la tabla periódica. Ahora, la última columna es la llamada columna de los gases nobles. Gases nobles son los elementos de la alta sociedad de los elementos. ¿A qué nos referimos? Que todos los elementos quieren llegarse a parecer a los gases nobles. Porque los gases nobles han llegado a una estabilidad completa que ningún otro elemento tiene. Entonces todos los elementos van a reaccionar y van a tratar de aparentar ser un gas noble. Son la alcurnia de los elementos, la crema innata. Por eso es que le llaman gas noble. Y es necesario que conozcamos nosotros nuestra tabla periódica, que la sepamos manejar, porque la tabla periódica es la herramienta más importante en la caja de herramientas de un químico. Es como si usted va a trabajar la tierra, necesita una piocha, necesita una pala, necesita algo. Pues esa es la herramienta principal para un químico, la tabla periódica. No es necesario tampoco que usted se la aprenda de memoria. No se tiene que recordar de memoria, vaya, estos son los gases nobles, halógenos, etcétera, metales de transición interna, metales de transición, porque es lo que más importa es que usted lo sepa analizar. Y todo este análisis, como lo hizo Mendeleev, es porque conoció sus características y propiedades, tanto físicas como químicas. Ahora bien, cabe aquí mencionar, por ejemplo, si usted se puede notar aquí, hay varias otras filas de elementos. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, abajo de él hay otros elementos. Vaya, a este grupo también se le pueden llamar calcógenos. Calcógenos. Aunque actualmente solo se le llaman el grupo del oxígeno. Y adivine cómo se llama el grupo de la par. Sí, si usted se imaginó que es el grupo del nitrógeno, está en lo correcto. Y a la par, otro grupo, un grupo vertical de elementos que donde lo encabeza el carbono, y oh Dios, se llama grupo del carbono. O sea, ya se han dado nombres más sencillos para que la gente no se olvide, no se confunda. Porque, por ejemplo, calcógenos se parece a halógenos. Y entonces únicamente se ha dejado este nombre de halógenos y al de la par, que son los calcógenos, se le llaman ahora el grupo del oxígeno. Y como les indicaba, grupo del nitrógeno, grupo del carbono, y el de la par, grupo del boro. Entonces, estos elementos, como están agrupados de forma vertical, tienen las mismas características químicas. ¿Por qué? Porque algo llamado configuración electrónica es la misma para todos. Más adelante, en un próximo video, vamos a observar
o vamos a ver lo que es la configuración electrónica. Y para que usted lo sepa de una vez, la configuración electrónica es la que conforma o lo que hace que la tabla periódica sea así, que tenga esta manera. Recuerde los números cuánticos. El número n es el nivel y era de 1, 2, 3, 4 números enteros positivos mayores que 0. En el caso de la tabla periódica vamos a encontrar que existen entonces 7 números cuánticos en n, 7 datos o 7 valores para n. ¿Por qué? Porque van a existir 7 diferentes niveles. Un nivel, dos niveles, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso mismo el número n es de 1 a 7. Ahora L. L van a ser, como ya habíamos visto anteriormente, los grupos que vamos a buscar acá, más arriba. Aquí, por ejemplo, recuerden, aquí miren, aquí está S, que es el subnivel, o sea, L igual a ¿qué? Igual a 0. Y aquí está P. Aquí tenemos a P, miren, aquí está P, el bloque P. Todo esto es el bloque P. Y ese es L igual a 1. Y este es D. L igual a 2. Y usted se recuerda, ¿va? Si su nivel, si L es 2, M puede ser desde menos 2 hasta 2. O sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Van a haber 5 orbitales. Y como a cada orbital le caben como máximo 2 electrones, y tenemos 5 orbitales, por lo tanto vamos a tener 10 electrones. Y miren, cabal, 10 espacios, 10 columnas. ¿Me doy a entender? F. El bloque F es lo que vamos a señalizar acá. Bloque F. Y estos tienen 14 columnitas. ¿Por qué? Porque bloque F es L igual a 3. Si L es igual a 3, M es igual a, puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces van a haber 7 orbitales en el subnivel F, donde L es igual a 3. Y cada orbital de estos 7 le cabe como máximo 2 electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 electrones en el subnivel F, en el bloque F, ¿sí? En L igual a 3. La tabla periódica, por lo tanto, está basada en los números cuánticos. Y estos números cuánticos van a dar también la base para la configuración electrónica. Y la configuración electrónica es en lo que se basa la tabla periódica. Entonces, todos estos temas son muy importantes y necesarios que usted los conozca para que pueda entender por qué la tabla está como está. No solo aprenderse de memoria todos los datos, como ya le había indicado anteriormente, porque no es necesario que usted sepa hacer o sepa todo, lo sepa de todo. Lo que nosotros necesitamos que usted sepa es por qué eso es así. Dice un dicho, el que sabe hacer las cosas siempre va a tener trabajo, pero el que sabe por qué se hacen las cosas, ese va a ser el jefe. Entonces lo que nosotros necesitamos de usted es que usted sea un jefe. Así que le agradezco mucho su atención. Si alguna duda le ha quedado, pues puede consultar nuestra hoja de trabajo que vamos a tener con nuestros documentos anexos. Y si queda todavía alguna duda pendiente, pues puede buscar usted, puede repasar otra vez el video, puede buscar la información necesaria y en algún otro caso, pues próximamente tendremos más comunicación. Le agradezco mucho su atención y le deseo lo mejor. Éxitos.